Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar estas sesiones de electroterapia con la intervención con un tipo de corrientes muy especial llamadas alto voltaje, high voltage, o llamado también corrientes de alto voltaje pulsadas. Es un tipo de corriente que frecuentemente en nuestro medio no es tan usado, como lo es así en los países de anglo, sobre todo en el ámbito de Norteamérica. Está este tipo de aplicación de electroterapia bastante usado en ese medio, pues se aprovecha para hacer algunas definiciones sobre todo lo que corresponde al control de edemas, de reparación tisular y que también tiene un efecto germicida, sobre todo en el tratamiento de lesiones de la piel o úlceras de tipo inveterado, que están crónicas, en algunas patologías como pacientes que tienen algunas enfermedades sistémicas, como puede ser la diabetes. Es bastante usada en úlceras por presión también. Pacientes que están largo tiempo postrados y que adquieren úlceras y que muchas veces estas por los medios bastante clásicos no cicatrizan y se requiere el uso de este tipo de corriente. Es un tipo de corriente cuya también sensación de corriente es bastante benigna y bastante suave. Ese es el factor más importante seguramente para que se aplique con bastante frecuencia, como digo, en el ámbito de países de origen anglo. Vamos entonces a desarrollar esta clase. Ya habíamos visto, y si ustedes se recuerdan, en el contexto de la descripción de las diferentes fases que corresponden a diferentes estímulos nerviosos, tenemos aquí entre las fases de 40 a 50, ¿no es cierto?, microsegundos, la intervención de estas corrientes de alto voltaje. HV, esto es high voltage, ¿no es cierto? Quiere decir que vamos a conseguir estimular con estos pulsos máximos, 50, algún tipo de fibra motora, empezando aquí por la que corresponde a lo que establece aquí con alto voltaje, ¿no es cierto?, lo que va a ser la fibra beta. Pero para elegirlos como un método de analgesia basado en la compuerta, no son tan recomendadas como para este otro tipo de cosas que estábamos hablando, de control anteriormente, control de edema, reparación tisular y germicida, acción germicida. Veamos qué especial tiene esta corriente. Esta es la modalidad que se define como alto voltaje y que a través de esta electroterapia percutánea, ¿no es cierto?, como todas las otras modalidades que hemos visto, que son percutáneas, está establecido especialmente por la aparición de pulsos monofásicos de caída exponencial. Esta corriente también se conoce con el nombre Twin Peaks, o sea, pics gemelos. Aquí tenemos dos formas, ¿no es cierto?, triangulares, con un ascenso brusco y una caída exponencial. Pero las fases son bastante pequeñas, como vimos ahí, 40 a 50 microsegundos. Y están entregadas de esta forma, dual. Por eso se llaman las corrientes de pic gemelos, twin peaks. Eso es. Y aquí está la presentación gráfica. Ustedes cuando vean esto en una máquina, estamos hablando de la elección de corrientes de esta forma de introducción, de esta forma gráfica de representarla. Esos son nuestros pics. Van los dos simultáneamente puestos así, de esta forma. Entonces estamos hablando de pics gemelos.
Veamos qué cualidades tienen ya desde el punto de vista de inclusión. Y lo otro, antes de pasar a la definición, también se utilizan para su acción voltajes bastante elevados, por eso se llama high voltage. Ya no estamos hablando de miliamperes, sino que vamos a hablar de voltios. Y tenemos aquí la forma máxima de voltios, que son 500 voltios. Y se manejan las aplicaciones entre 150 a 500 voltios. Y la frecuencia oscila entre 0.1 de frecuencias y 200 Hz, ¿no es cierto? Como máximo. Esa sería, digamos, la frecuencia máxima en las cuales yo podría utilizar este tipo de pulsos. La unidad fundamental, entonces, es estos dos picos, así puesto, ¿no es cierto? Aquí tenemos el dibujo y se entiende, ¿no es cierto? Aquí por lo menos tenemos una unidad fundamental, que sería estos Twin Peaks, y corresponde en esto a 3 Hz de estos peaks. Veamos la próxima. Esto ha sido bastante interesante observar en su desarrollo, ¿no es cierto? A través de las primeras aplicaciones que se hicieron por allá por el siglo pasado, siglo XX, por allá por los años 66, ahí aparecen algunos experimentos hechos en laboratorio. Después, el año 69, se publican los primeros resultados clínicos para la aceleración de curación de úlceras por presión, como describí anteriormente, y exponen, por ejemplo, aquí Schurman y Christian, el año 71, exponen los beneficios del tratamiento en caso de paciente diabético. Y publicaciones de estos dos personajes, Arroyo, el 83, y Belanger, que es canadiense, que tiene 2 textos ya de terapia física de agentes físicos publicados. El último publicado fue el 2012. Textos de agentes físicos en general. Una de las características de estos pulsos son la facilidad con que penetra y la tolerancia del paciente. Eso es lo que implica la aplicación en estos medios cuando tenemos pacientes que van a tener una situación ya crónica y cuyo uso se puede hacer bastante permanente. Entonces tenemos esta ventaja, que es la mejor tolerancia. Porque los pics, ¿no es cierto? 40, 50 microsegundos son bastante pequeños en cuanto al significado irritativo que pueda tener la corriente. Por eso que es capaz de soportar tanto voltaje, porque los pics, la evolución de fases son pequeñísimos. Y la forma como eso se distribuye, ¿no es cierto?, forma una espiga que va ahogando a medida que aumenta el voltaje el estímulo, en esa forma de espiga de trigo. Hay un trabajo de tipo iónico y de tipo molecular que favorece esto. Como es una corriente que tiene una sola dirección, unidireccional, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de el efecto unidireccional, que significa la importancia que tiene los electrodos colocados en posiciones sobre las úlceras a veces, o en el contexto de situaciones que tenemos edema en toda una extremidad, en las partes distales sobre todo. Bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel iónico? El sodio emigra hacia el cátodo, ¿no es cierto? Porque atrae y forma una hidróxido de sodio que aumenta entonces la alcalinidad tisular. Y el cloro emigra
hacia el polo positivo y se produce una irritación del tejido liberando histamina, provocando vasodilatación. También existe un movimiento de proteínas, de moléculas que hacen que esto permita la traslación de sustancias a través de los tejidos. En el momento que se produce una alcalinización en la región, esto disuelve las proteínas, ablandando los tejidos. Por el contrario, en el ano se produce una acción que coagula las proteínas y esto endurece el tejido. O sea, a nivel del cátodo tenemos licuefacción de las proteínas y a nivel del ánodo tenemos esta coagulación de las proteínas que ya habíamos visto con el tipo de quemaduras que se producen en los diferentes polos cuando hablamos de las corrientes galvánicas. Pero aquí el efecto galvánico, por el tipo de fase, hace una acción mucho más lenta y más controlada de lo que pudiera ser una quemadura de tipo electrolítico. Esto es lo más destacable, el sentido que las corrientes ya polarizadas en forma bidireccional permiten también las migraciones celulares, sobre todo en los procesos cuando hay regeneración tisular. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, el estimulador de alto voltaje que entrega esta corriente no es un estimulador galvánico, porque no ofrece los peligros que pudiera ser la corriente galvánica por el tipo de pulso que está entregando, un pulso en espiga. Y las duraciones de fase, por supuesto, son muy reducidas. Mientras más ancha la duración de fase, como hemos visto, más peligro tiene de producir algún tipo de evento, como puede ser una quemadura de tipo electrolítico, que son las que siempre representan un peligro en la aplicación de agentes físicos de electroterapia. Se deberían considerar como TENS, porque están usados con corrientes monofásicas pulsadas, con duraciones de fase 5, o habíamos visto de 5 hasta 50 microsegundos, con los picos de amplitud hasta 2000, pero eso no alcanza para producir una estimulación ecteroceptiva importante para producir una analgesia y una buena excitación, ¿no es cierto?, produciendo el cierre de la compuerta. Habíamos dicho que lo más importante era mantener la excitación de la A beta para que no se cierre la compuerta. Sí, con esto reducimos la acción ecteroceptiva de estimulación del tacto debido a la forma de estos pulsos. Para aplicarlo, habíamos dicho que debe tener un voltaje altísimo para producir los efectos que queremos que se produzcan, como era esta migración celular, por ejemplo, o la acción bactericida. El intervalo entre estos twin peaks, entre estos pulsos gemelos, es mucho mayor y constituye al menos el 99% del pulso o de la unidad fundamental que sería estos pics. Aquí tenemos esto que estamos hablando, la descripción, ¿no es cierto? El 99% prácticamente de esta aplicación es bastante alto, 9.900 microsegundos, y la duración de los dos, 40 o 50 y 50, nos constituyen los 100 microsegundos de duración de realmente entre pulso y pulso. El pulso, como decíamos y como lo vieron en la primera descripción, era entre 40 y 50 microsegundos cada pulso de estos Twin Peaks. Por lo tanto, la suma de ambos constituye 100 microsegundos, pero con la característica, ¿no es cierto?, y que esto
se ahoga en la medida que sube. Entonces, la entrada es la que se aprovecha. Y los efectos morigeratorios de la acción galvánica están dados por esta forma, y esta forma también que permite la estabilización de las cargas, al no ser reiterativo el pulso uno al lado del otro, que son los que provocarían estos efectos sumados para producir algún efecto galvánico, sino que son la forma en que se entregan estos pulsos. Tenemos 9.900 microsegundos, por lo tanto la unidad fundamental que constituye estos 10.000 microsegundos, ¿no es cierto?, están repartidos de esta forma. 100 microsegundos de impulso y 9.900 microsegundos de intervalo entre Twin Peaks, entre ambos picos gemelos. Se puede modificar la forma, incluso hay máquinas que traen la forma de ser incluso más pequeño de los 50 segundos, de los 50 microsegundos, más pequeños todavía los pulsos. Bueno, ¿qué es lo que permite esto? Permite un flujo sanguíneo evidente, una acción excitomotora y esta repolarización de la membrana y una activación celular. Por lo tanto, esto va a producir, como vamos a ver un poco más adelante, para explicar mejor todavía, esta reparación y regeneración tisular, la galvanotaxis. Significa galvanotaxis significa traslado de sustancias, moléculas, células, que vamos a describir un poco más adelante. Y la acción germicida, quiere decir que esto produce, los polos van a producir atracción de algunos elementos de gérmenes, que lo vamos a ver en su acción polar, que vamos a escribir más adelante. Y la acción antiedémica, que significa la posibilidad de actuar sobre edemas agudos y así disminuir esta acción de permeabilidad de membrana y así ayudar, ¿no es cierto?, a que se produzca un tiempo más eficiente en la reparación tisular de lesiones como estas lesiones crónicas de la piel. Aquí tenemos gráficamente lo que estábamos hablando respecto a la acción germicida, al efecto germicida y al efecto galvanotáxico. Por un lado vemos, ¿no es cierto?, esta cosa tan importante que se llama galvanotaxis. ¿Y qué significa? Migración celular. Hacia el cabo todos van a migrar neutrófilos y al ánodo también. O sea, ambos atraen a los neutrófilos. Y los macrófagos se van a orientar hacia el polo anódico. Ambos polos, ¿no es cierto?, activos. Pero aquí los macrófagos van a migrar hacia el ánodo. Son trasladados, que se llama efecto galvanotáxico. Trasladados hacia allá. Linfocitos emigran hacia el cátodo. Plaquetas emigran hacia el cátodo. Fibroblastos también emigran hacia allá. Quiere decir que estos elementos tienen cargas positivas, entonces son atraídos por esto. Por eso migran hacia allá. Células epidérmicas, ¿no es cierto?, epidermales, también son atraídas hacia allá. Por lo tanto, eso estimula la reparación tisular de la piel. Queratinocitos también, importante en la cicatrización de la piel. Entonces esto promueve, como efectivamente dice ahí, promueve la cicatrización de heridas dérmicas. Entonces eso justifica la aplicación en estas úlceras por decúbito o en el tratamiento de pie diabético. Pero hay un factor importante también que es la inhibición
y el efecto germicida que tiene esta corriente, seguramente de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Y aquí también explica que estas corrientes tienen este efecto antiedematoso, ya que habíamos descrito anteriormente y que lo vamos a explicar aquí. Estas contracciones evocadas producen una movilización vamos a estimular los nervios y seguramente se va a producir una contracción muscular. Y esto dice evocada porque la estimulación nerviosa va a evocar una corriente más intensa de los 200 microsegundos, que era la que usábamos, pero la excitación nerviosa que produce esta corriente por el alto voltaje que emplea va a producir contracción. Y por lo tanto vamos a tener en la contracción un reclutamiento de unidades motoras. Y por lo tanto, si nosotros queremos, por ejemplo, aplicar esta contracción evocada, si lo aplico con 50 Hz, es muy probable que vaya a producir un tétanos, ¿no es cierto? Y un tétanos bastante benigno en condiciones de lo que puede ser una contracción con otro tipo de corrientes de las que habíamos visto antes, corrientes rusas o corrientes interferenciales para producir tétanos. Pues aquí no lo vamos a sentir y por eso que esto se usa generalmente como antiespasmódico. Yo puedo reclutar unidades motoras y voy a tener fatiga de esas unidades motoras si lo dejo un bastante tiempo, hasta que este espasmo de la corriente que yo, muscular que tenía anteriormente o producto por un síntoma, que si yo amanezco con una contractura que es muy, muy dolorosa y no me permite mover, yo puedo, una forma de sacar esa contractura es reclutando unidades motoras y produciendo aquí sin dolor fatiga de estas a través del tétanos, hasta que ese tétanos proyectado en el tiempo haga que caiga por fatiga finalmente en la contracción muscular espasmódica. Por eso se habla de efecto antiespasmódico. Y en cuanto también a la movilización a través de contracciones vermiculares o a través de frecuencias no tan tetánicas, yo puedo tener movimientos musculares con frecuencias que ya hemos visto, ¿no es cierto?, vermiculares o frecuencias fasciculatoria a través de la aplicación de las diferentes frecuencias hasta llegar a los 50 Hz. Y podía producir un efecto antiedematoso. También es importante decir que en el cátodo se produce un rechazo de las albúminas. ¿Por qué? Porque las albúminas están cargadas negativamente. Por lo tanto, voy a rechazar eso. Y eso promueve también un efecto antiedematoso. Entonces, el efecto edematoso se puede producir por el rechazo de las albúminas y también por el grado de contracciones que yo pueda hacer ahí como un bombeo a través de la estimulación de los músculos sin provocar efectos dolorosos, y por eso se habla de una mejor tolerancia a este tipo de corriente. Este tipo de corriente así con las espigas produce mejor tolerancia. Pues el pulso se va ahogando hacia arriba, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente, forma una espiga. Y la caída también de la corriente es en forma exponencial, por lo tanto no son situaciones tan intempestivas y bruscas de corriente para el paciente. Así que esa forma produce. Por eso que esto, como digo, como dije al comienzo, se utiliza en medios como puede ser el medio anglosajón para combatir edemas agudos y así acelerar el proceso reparativo, ya que el edema, ¿no sé, es un factor en contra de la reparación tisular y la permeabilidad celular. Factores importantes para la inflamación y la acción después de todo lo que tiene que ver con las células reparativas.
Bueno, el mayor efecto germicida descubierto esta corriente ha sido mediante la aplicación in vitro. Entonces estamos hablando de trabajo en laboratorio. La aplicación de al menos por 30 minutos también tiene un efecto germinativo importante en esta situación de terminar con los gérmenes más relevantes que hay en el medio cuando hay una herida, una infección de herida. Staphylo aureus es el mayor germen presente en nuestro medio. Ya habíamos hablado de la canonización, ¿no es cierto? Y la migración. Y las acciones germicidas. Tienen importante investigación ahí con los señores Belanger, sobre todo, que ha presentado bastantes trabajos al respecto. Y Sussman es el otro autor de unos protocolos de tratamiento con corrientes de alto voltaje. Aquí aparece los protocolos de Sussman para el tratamiento, ¿no es cierto?, de algunas afecciones. Lo que implica un uso racional de este tipo de corriente. Eso realmente en nuestro medio ha sido poco lo explorado, teniendo equipos que se trabajan en eso. Por eso cuando alguien va en el futuro vaya a trabajar con úlceras rebeldes, como puede ser el caso del pie diabético, debía intentar este tipo de cosas, porque no solamente estimula el crecimiento y la reparación, sino también las infecciones que pueden suceder para este tipo de pacientes. Recordar que cualquier úlcera o cualquier herida es una puerta de entrada a los microorganismos, en este caso bacterias. Entonces, por eso se habla del efecto bactericida. Las bacterias más frecuentes son, como decía, el Staphylo aureus, la Pseudomonas aeruginosa y el Escherichia coli. Son los más frecuentes como infecciones más recurrentes para las úlceras, porque son bacterias que están presentes en nuestro medio habitualmente, conviven con nosotros. Entonces hubo una herida, que es una fuente de entrada para este tipo de bicharraco, y que termina, ¿no es cierto?, con infecciones más prolongadas, destrucción de tejido y muchas veces con amputaciones. O una sepsis, por ese tipo, una sepsis general. Así que es una invitación a este tipo de electroterapias. Vamos a finalizar y nos vemos en la próxima reunión con otro tipo de corriente especializada que se llama microcorriente.